Jesus love me, yes I know. For the Bible tell me so. Jesus love me, yes I know. For the Bible tell me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. For the Bible tell me so. Jesus love me, yes I know. For the Bible tell me so. Jesus love me, yes I know. For the Bible tell me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. For the Mi Bible abuelo tell me so. paterno, llamado George Montgomery Howard, nació en Nevis, era sastre y joyero al mismo tiempo. Estuvo en Estados Unidos en el 1918 como joyero, trabajando con los judíos, hasta que decidió venir a Santo Domingo. Mi papá vino aquí a la edad de 8 años, llamado Horacio Alberto Harry Jones, vino a la edad de 8 años, junto con mi abuela. Mi abuela se llamó por parte paterna Mary Jones, que ya murió. Mi papá era sastre de profesión, lo heredó de su papá. Y mi papá era un sastre muy conocido aquí en San Pedro, en la época cuando el macorizano vestía en cantidad. Entonces mi papá tenía una clientela tan fabulosa que eso logró que un árabe llamado Nadim Hasuri se lo llevara para Barahona como maestro portador en un taller que él tenía. Entonces pasé parte de mi infancia como terretero entre Consuelo, San Pedro de Macorís y Barahona. Mi mamá nació aquí, pero sus padres vienen de San Martín, principalmente el papá de ella llamado Ashton Nadal, que era de la parte holandesa de San Martín. Y mi abuela, la mamá de mi mamá, nació en Santurce, Puerto Rico, porque sus padres venían, los padres de mi abuela venían de las islas, pero se quedaron una parte en Puerto Rico, otros se fueron a Cuba, que nunca vinieron aquí a República Dominicana. Mi abuelo vino aquí a buscar un revólver a República Dominicana porque él oía que en los tiempos de los gavilleros, aquí los revólveres estaban a 2 por chele. Y él dijo, un día, voy de San Martín a Santo Domingo a buscar un revólver y regreso, le dijo a sus hermanos que quedaban en San Martín. Más nunca regresó, trabajó 60 años, no consiguió los 10 revólver y creó una familia grandísima. Tuvo con mi abuela 13 hijos. El que tenemos aquí es George Montgomery Howard, ese era el papá de mi papá. Sí. Murió en un batey llamado Escalduna porque terminó trabajando la sastrería. Yo me acuerdo que en un sueño que yo tuve, él me dice, vete a Escalduna y busca mi pasaporte, que lo dejé, y ese es el pasaporte que yo te estoy mostrando. Encontré a la señora y ella de que me vio me dijo, tú tienes que ser nieto de Jobot, que así era que le decían a mi abuelo como seudónimo. Digo yo, sí. Dice, bueno, aquí está el pasaporte de él, que es el que te estoy enseñando. La gente dice que yo soy mago en parte porque yo considero que una serie de cosas que es muy pocas veces que el ser humano pueda caer en esa situación. Yo he caído en varias situaciones de coincidencia tan fantásticas que yo mismo me sorprendo. Mi papá quiso de que yo fuera sastre, pero óyeme, yo no podía pasarme el día entero sentado en una máquina de coser. Lo contrario a eso, entonces mi primer hijo, que mi papá crió, llamado Ramón, se hizo sastre. Ese es tan polifacético, él es sastre, mecánico, loco, bailarín, es de todo. Ese es mi primer hijo, o sea que él heredó lo de mi papá, que a mí me pareció que yo nací como para recoger esa herencia de lo que era la cultura cocola. Toda la vida realizada en un central azucarero con las locomotoras, el ingenio moliendo, todas las actividades que hacían los americanos administrando ese tipo de empresas. Entonces para mí el ingenio resultó ser el gran laboratorio de mi vida, que me ha dado el traste de ser hoy un vocero de lo que fue la cultura cocola, basada en los bailes, los ingenios. Entonces cuando llegaban los meses de diciembre, o el mes de diciembre, era el día más fabuloso para los niños de mi época en aquel entonces, porque tenían la esperanza de ver los bailes que vinieron de las islas, como los baileños, los Pickup Fighters, Momí, David and Goliath,
Jump Up and Kiss Me, The Bull, que es el buey, en fin, eso era un paraíso. Consuelo se concentraban todo ese grupo que te estoy mencionando. Bueno, en cuanto al dibujo, yo digo que también es una herencia, porque mis tíos, como Miguel Nadal, que está vivo todavía, el otro que murió en Nueva York llamado Arquímedes Nadal, eso yo lo veía todos los días cuando ellos venían del trabajo, se sentaban en una mesa que tenía mi abuelo allá en la casa, donde comían todo. Y ellos tenían unos cuadernos y se ponían a dibujar. Y lo hacían tan bien y tan rápido que yo decía, no, esto es lo que me gusta a mí. Esa es mi esposa con mi hijo que le echamos agua. Bueno, imagínate en el mundo de la música, ¿qué te puedo decir? Para mí siempre es preciso recordar un 25 de diciembre en el Ingenio Consuelo. Ese día, cuando llegan del Ingenio Porvenir, del Ingenio Quisqueya, del Ingenio Santa Fe, del Ingenio Angelina, de Boca Chica, venían, te voy a mencionar los siguientes grupos: Wild Indian, Pickup Fighters, David and Goliath, que es la historia de David Goliath, que todo el mundo dice los Guloya, pero creo que muy poca gente, solamente mi generación, que han podido ver un verdadero baile de los Guloya, porque era ver casi 25 personas en escena bailando y con esa música tan contagiosa que se distribuye entre una flauta, un redoblante llamado kettle drum y un tambor grande que le decían bass drum, y con eso se hacía una música tan fantástica. Había que ver a esa gente ensayando y cuando estaban vestidos, porque cuando estaban vestidos tenían máscara y tú decías, conchi, ¿de dónde vienen estos dioses tan bellos, con tantos cascabeles, tantos espejos, tantos colores? Óyeme, era una cosa fantástica. Cuando Goliat desafiaba a David, I challenge you to fight with me because we are all of this land and we have to fight. Y David decía, but we should make peace because God sent me to tell you that we have to make peace. Era un diálogo fantástico. Y después decía, cuando terminaba el diálogo, decía, había uno que decía, y era la señal para que empezara la música. I don't want just Turkish night. Why am the Turkish night? Just from the Turkish land to fight. I will now take St. David from my foe and made him kneel before I go. Yes, yes, my league I will obey. For with my sword I hope to win the day. With my sword and shield I hope to win the day. Was it? Es lo mismo, el redoblante pequeño llamado kettle drum, el bass drum y la flauta, y un triángulo, esos eran los instrumentos. El triángulo, el kettle drum, que era, mira, había ese mismo Mr. Moren, tocaba ese kettle drum, que tú no le veías la mano de lo rápido que hacía. Los Wild Indian, que es una copia del indio norteamericano, era un baile acrobático, porque me acuerdo que se subían en el techo de la casa y el otro lo aparaba y hacían una acrobacia tan excelente que hoy en día no lo hacen. Por eso que todo el mundo queda con el deseo de ver los Wild Indian de los años 50, porque ahora lo que queda de Wild Indian no hacen esa acrobacia. El baile del buey, que es una historia fantástica del Ingenio Angelina, donde un tipo se vestía de rojo con unos cachos y hacía el trabajo del baile del buey, y un tipo montado en un caballo de palo, con la cabeza de caballo por el resto de palo, vestido de negro, que era el hacendado, dueño del buey, que se le enferma el buey. Esa es la historia, se le enferma el buey, él manda a buscar al veterinario, el veterinario no da con el asunto, y uno de los trabajadores que trabaja con él le dice, patrón, yo tengo un brujo que puede curar el buey. Y eso empieza una historia tan fantástica, con un pandero bien grande, una flauta y un flututo que hacía y esa combinación de música era una cosa increíble. Yo decía, pero aquí es el único lugar donde se conjugan tantas bellezas con una música tan contagiosa que te arrastra por kilómetros a través de los cañaverales, que tú salías detrás de un grupo de esos.
Jump Up and Kiss Me, que eran como unos clones subidos en una cosa de palo y que lo hacía más grande a ellos bailando y cantaban una canción acompañado de los mismos instrumentos que te menciono, diciendo Three Jumbi coming down, the one and the middle tumbling down, Three Jumbi coming down, the one and the middle tumbling down, Three Jumbi coming down, the one and the middle tumbling down. Óyeme, eso era fabuloso. Un teatro que yo digo que la naturaleza me permitió a mí ver, que yo creo que yo era el único niño rico que absorbía tanta belleza en un 25 de diciembre. Good morning, come over very good morning, and how you feel this morning, good morning, it's Christmas is this morning, good morning, come over very, eso se llama Saguá, porque había un grupo que le decían Nigger Business en ese entonces, que hacían un recorrido en la víspera, por ejemplo el 24 de diciembre, iban casa por casa, cantando Good Morning, Come Give Me Go Away, pero al mismo tiempo tenían un libro donde estaba todo lo que había pasado en el año, en el barrio o en el ingenio. Y ellos tenían por nombre a las personas que habían incurrido en algún error. Y cuando tú no querías que ellos te mencionaran, ellos te daban una botella de Guagueri para que te fuera fuera de la puerta de la casa. Ese era el truco. ¿Tú entiendes? Decía, mira, a la hija tuya la encontraron. No diga nada, tómate Guagueri y vete de aquí. Oh, hey, stop there now. We're going here to knock your door and tell you that your data was... No. Take the bottle and go. Así era. Óyeme, yo gozaba en cantidad. Y hoy en día lo que queda es una mezcla. Tiene un personaje de Goliat, el personaje que es vestido de rojo, con barba de cabuya y su sombrero largo. O sea que ellos hicieron una mezcla. The White Indian, Peacock Friday, David and Goliath, ¿entiendes? Momis. Esa es la mezcla que ellos han hecho.